darle la bienvenida a todos y todas, y estar atento, y después, bueno, habrá algunas preguntas también. Y bueno, siempre cuando uno escucha a alguien, después tiene ganas de hablar más, pero bueno, así se comienza el diálogo. El diálogo en un tema tan profundo y tan actual. Muchas gracias, Mateo, por estar. Yo te conocí hace años, éramos jóvenes. Y ahora, con mucho gusto, te vamos a escuchar. Gracias, Monseñor Pedro. Y un saludo a todos ustedes que estamos en este encuentro, que además de ser virtual, tiene que ser virtuoso, virtual y virtuoso. Con una temática, como nos recordaba Monseñor, muy actual. De hecho, elaborar los duelos siempre es un tema actual. Porque desde que el hombre es hombre, es decir, desde el inicio de la humanidad, de la creación, el hombre, el varón y la mujer, en todas las edades, han tenido que afrontar sufrimientos y han tenido que hacer un proceso de elaboración. ¿Sí? El sufrimiento llegaba a su vida, ahí está la persona sufriente. ¿Y qué se hace con el sufrimiento? De ahí la expresión elaborar el sufrimiento. Ya sabemos que elaborar viene de laborare. Y esto, por tanto, implica que hay que hacer todo un proceso. Un proceso de sanación. Pues bien, las personas sufrimos por muchas causas, externas o internas. Y causas que van desde pérdidas de todo tipo. Desde pérdidas de salud, pérdidas económicas, pérdidas de bienes inmateriales, pérdidas de cultura, pérdidas, pensemos en los emigrantes, pérdidas de todo tipo. Y junto a las pérdidas que hay otras causas muy importantes. ¿Cuáles? Donde hay conflictos, choques, porque las personas podemos tener encuentros, desencuentros y encontronazos. Encuentros, desencuentros y encontronazos. Cuando hay separaciones, alejamientos, distancias. Cuando hay causas también que llevan al sufrimiento, que se ve como una herida interna. Cuando hay también lo que llamamos omisiones. ¿De qué? De lo que se quiso ser, tener, hacer. ¿Cuántas personas en la vida están frustradas porque no consiguieron, ¿verdad?, alcanzar, lograr ser la meta que se propusieron? Y viven resentidas. Hay personas que, por ejemplo, no se alegran para nada de que a los demás les vaya bien. Seguramente ustedes conocen de esas personas, ¿verdad? Yo espero que ustedes, como yo, no seamos de esas personas. Pero también conozco personas que cuando les va un poquito mal a los demás piensan, no le está mal, para que sea humilde, para que aprenda. Todo eso está indicando que ahí hay omisiones, heridas pendientes. ¿Y por qué sufre una persona? Sufre también cuando entra en crisis de todo tipo. Cuando hay, atención, en torno a la fe, a la esperanza y el amor. Cuando las personas pierden la fe en sí mismas, en la vida, en los demás, en Dios. Fíjese qué desastre. La esperanza, cuando ya se vegeta en la vida, cuando ya no se mueve, ya
no hay proyectos, no hay ilusiones. ¿Y yo para qué seguir viviendo? Es terrible la falta de esperanza. Y el amor, esto es muy importante, cuando se vive de apegos, pero no de un amor purificado. Cuando se vive con seudónimos de amor, con pseudos amores. Y algo muy importante, cuando no se tiene a quién amar y no hay nadie por quien ser amado. ¿Sí? ¿Y por qué sufrimos? Por la muerte de los seres queridos y también cuando hay que afrontar la propia muerte. Hay muchas causas externas e internas. Y por supuesto, cuando sufrimos, bueno, somos egoístas, materialistas, posesivos. No olvidemos ya un principio muy básico. Sufrimos según somos y elaboramos el duelo según somos. Sufrimos, en el fondo, según es nuestra personalidad. Es decir, están las circunstancias y la personalidad. Y también elaboramos el duelo según es nuestra personalidad con todos sus recursos externos e internos. Pues muy bien, una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos heridos, heridos. Ha llegado el sufrimiento a nuestra vida. ¿Y ese sufrimiento dónde nos afecta? Esta es una nota fundamental que nosotros insistimos mucho. Nos afecta en las 6 dimensiones de la persona. La persona sufre en sus 6 dimensiones básicas. ¿Cuáles son? A nivel corporal, la corporeidad. A nivel emocional, a nivel mental, en la dimensión relacional de los vínculos, de los contactos, la 5ª dimensión en torno a los valores y la dimensión religiosa espiritual. La herida penetra en todas y cada una de las dimensiones. Por eso tenemos, si recordamos la dimensión corporal, todo el fenómeno de la psicosomatización. El sufrimiento pesa. Ay, me duelen los músculos, la espalda, las vértebras. Pesa, me aplasta, me reduce, claro. Cefaleas. Y si además el sufrimiento me lo trago, ¿qué es donde sufro? En los órganos blandos, en las vísceras. Es la psicosomatización. Porque el sufrimiento que no se trabaja con un buen duelo pasa factura. Pasa factura. ¿Y dónde se mete el sufrimiento? En nuestro corazoncito. En la dimensión emocional. La dimensión emocional está en la mente, en la cabeza. Al menos la de los gallegos, la de los demás no sé, pero los españoles, los gallegos la tenemos en la cabeza. Y decimos, sin embargo, en el corazón. ¿Y dónde se ubica el corazón? En el pecho. ¿Eso qué quiere decir a nivel emocional? Que el sufrimiento se mete muy dentro, se mete dentro del pecho. Y ahí tenemos todo el mundo de las emociones. El mundo de los sentimientos, 4 sentimientos básicos por los que se ve que una persona sufre: alegría, tristeza, miedo y bronca. Ahí tenemos los constructos afectivos, ahí está el apego, ahí está el amor, ahí se encuentran las culpas. El sufrimiento no solo pasa factura en la corporeidad, no solo en el mundo emocional, como acabamos de ver. Pasa factura a nivel mental. A nivel mental. Aquí en la cabeza, en el cerebro, tenemos, con una visión tripartita, tenemos el cerebro como órgano, la mente y la mentalidad. Ojo con esas 3 palabritas: cerebro, mente y mentalidad.
Por eso, seguramente las mamás, cuando corrigen a su hijo, ¿ustedes qué le dicen? Pero míralo de otra manera, cambia de perspectiva. No le dicen cambia de cerebro. No le vamos a hacer un trasplante de cerebro, pero sí cambia de mentalidad, cambia de visión. Míralo de otra manera. El sufrimiento penetró en la mente. ¿Y ahí qué nos pasa? Ay, no puedo con este sufrimiento. ¿Cuál es el verbo que le gusta al sufrimiento? No puedo. Se baja la autoestima. Ya no merece la pena nada. Estoy sola. Sola. Como le digo aquí a los limeños, sola. Si vivimos aquí 8 millones de personas, ¿cómo puede estar usted sola? Las ideas negativas, las ideas pesimistas, entrar en la lógica insana del sufrimiento. Y el sufrimiento sigue penetrando ¿qué? En los vínculos. El sufrimiento nos demuestra, y esto es una nota importante, queridas amigas y amigos, nos dice el sufrimiento lo grandiosos y lo miserables que somos. ¿Quieren saber si una persona es generosa? Cuando sufra. ¿Quieren ver lo egoístona y lo miserable que es una persona? Espérenla a sufrir. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el sufrimiento entra en la dimensión emocional, relacional. Nadie me entiende, nadie me comprende. Se aísla, se desvincula, no pide ayuda, ¿no? Porque además, oiga, cuando sufrimos a veces, ¿no? Nadie me entiende, como si fuese uno un príncipe, un emperador, para que los demás no me puedan entender, ¿no? Es que mi sufrimiento es el mayor del mundo. Es que si no pasan por esto no me pueden entender. Y la consecuencia, me desvinculo. Aquí hay un punto muy importante en esta dimensión relacional. ¿Y cuál es? Que el sufrimiento es personal. Ojo con esto. Pero no es individual. El sufrimiento es personal, claro, pero no es individual. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento es matrimonial. Es familiar con todos el resto de la familia, con los allegados, con el vínculo. El sufrimiento para los cristianos es parroquial, comunitario. Pero no solo sufro yo, no solo es una cosa mía, no. Pero además vamos más allá. Estamos hoy hablando de la pastoral del duelo. Mi sufrimiento, mi sufrimiento, antes de ser mío, ¿de quién es? Miremos para arriba, a ver, miremos todo para arriba. ¿Qué tenemos sobre la cabeza? Además del techo, ¿qué tenemos? Antes de ser mío es de Dios. Fíjese si esto ya lo practicáramos. Antes de ser sufrimiento mío es de Dios. Esto es una maravilla, porque ¿cómo un cristiano va a estar solo si antes de que usted se alegre, ya se alegra Dios? Antes de que usted sufra, ya sufre Dios. Entonces, esto es muy importante. Por eso tenemos que hablar de una pastoral del duelo. Y aquí, hoy, por supuesto, solo damos unos esbozos, ¿no? En esta dimensión comunitaria, y nosotros somos comunidad, somos iglesia, somos asamblea, ¿verdad? Tenemos 3 palabras para recordar. Siempre la regla de 3. ¿Cuáles son? Comunidad, comunicación y comunión. Cuando la persona es rica, cuando es rica en comunidad, vínculos, contactos. La persona que no tiene vínculos, contactos es pobre, pobretona, miserable, ¿no? Iba a decir casi desgraciada. Comunidad, vínculos, contactos. Segunda, comunicación. ¿Qué es fundamental? La palabra de ida y de vuelta. La palabra de ida
y de vuelta. ¿Recuerdan lo que hemos dicho, la lógica insana del sufrimiento? Me aísla, me encierra, no puedo, nadie me entiende, no, 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 yo, ensimismamiento, autismo, ojo y pestaña que el demonio engaña, sobre todo en el sufrimiento también. Y comunidad, comunicación. No, pero yo qué voy a decir, ¿para qué lo voy a contar? Si esto se pasa con el tiempo. Comunicación. No, pero si yo me desahogo y me vuelvo a desahogar y me vuelvo a desahogar y otra vez me desahogo y me vuelvo a desahogar. Sí, pero es que no es cuestión solo de que se desahogue, señora o señora. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar. ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Solo hablar? Escuchar. Muy bien. Escuchar, actitud de escucha. Y en el sufrimiento es muy importante la actitud de escucha. Porque la escucha, ¿qué hace? Me da nueva visión, nueva perspectiva. Esto es muy importante porque tenemos que elaborar las heridas solo a nivel emocional, ¿no? Recuerden, corporal, emocional, mental, vincular, comunidad, comunicación. Y viene la tercera palabra. Por favor, vamos a retener las tres palabritas. Comunión. Dar y recibir. Dar y recibir. ¿Sí? Fíjese si esto es tan importante, que quienes sanan antes, los que se dejan ayudar. ¿Quiénes sanan antes? Los que son capaces de escuchar en su sufrimiento y tienen otra perspectiva. ¿Quiénes sanan sobre todo? Seguramente con frutos. Los que son capaces de darse desde su sufrimiento. No olvidemos que el modelo, tanto de sufrir como Dios manda y de elaborar los duelos como Dios manda, ¿quién creen ustedes que es el modelo de sufrir como Dios manda y de elaborar los duelos como Dios manda? Pues Dios manda, Dios, Jesús. Jesús, varón de dolores y de duelos. Y miren ustedes cómo Jesús, que pasó por esos sufrimientos terribles, cómo elaboró sus duelos, se hizo protagonista. ¿Y qué hizo de su sufrimiento? Ayuda a los demás. Su sufrimiento, ¿qué lo hizo? Humanizador. ¿Qué hizo de su sufrimiento? Redentor. No me quiero entretener, pero fíjese, en plena cruz, Jesús, Padre, Abba, perdona a los que no saben lo que hacen. El que se está muriendo en agonía, torturado, que viene de la cárcel, le pide al Padre que perdone a los verdugos. Ahí tenemos. En el sufrimiento hay que no solo dar, sino hay que darse. Se preocupa de la madre y del discípulo. ¿Se imaginan? Esto es fundamental. Comunidad, comunicación y comunión. Dar y recibir. Darse. Los grandes hombres y mujeres de la humanidad han pasado por muchos sufrimientos. Grandes sufrimientos. Grandes. Grandes. Y de todo tipo, corporal, emocional, mental, social, valórico y espiritual, hasta noches oscuras. ¿Pero por qué son grandes? ¿Porque han sufrido? No. ¿Porque han sufrido mucho? No. ¿Porque han sufrido durante mucho tiempo? No. ¿Porque se han hecho la víctima? No. Porque han elaborado ese sufrimiento con un buen trabajo de duelo. ¿Y qué han hecho? Del sufrimiento, crecimiento. Del sufrimiento, madurez, del sufrimiento, solidaridad, del sufrimiento, santidad. Ahí lo hemos dicho, mire Jesús, su sufrimiento lo hizo humanizador, redentor, solidario, salvífico. Sus heridas nos han curado. Y esta herida que se llama sufrimiento, ¿dónde penetra también? En la dimensión de los valores. Y por tanto, ¿dónde hay que trabajar esa herida? En los mismos valores. ¿Qué pasa con la fortaleza? Ay, no puedo, no tengo ganas. Yo que era tan valiente, estoy desorientado. ¿Dónde está la longanimidad, las virtudes, los valores? Parece que cuando sufrimos, ¿qué somos? Una caña llevada por el viento.
Cuando hay un sufrimiento grande en nuestra vida, ¿qué parecemos? Una ramita que el río la lleva hasta el océano y que no podemos agarrarnos a ningún sitio. Esos son los valores. Agarraderas. Y la dimensión espiritual, la dimensión religiosa, religare. Mire de dónde partimos nosotros, que antes que el sufrimiento mío es de Dios. Ya tenemos en Jesús un modelo de qué, varón de dolores y de duelos. Cómo sufrió y cómo elaboró sus duelos. Jesús fue paciente, pero no pasivo. Por tanto, ¿qué tenemos que imitar, interiorizar? ¿Cómo fue el proceso de duelo de Jesús? Pero ojo, no solo eso, sino que todo nuestro proceso de sanación lo tenemos que hacer con Jesús, en Jesús, por Jesús y para Jesús. Así que un recorrido, el sufrimiento entra en las 6 dimensiones, heridas, y precisamente desde esas 6 dimensiones hay que hacer un proceso de elaboración, un trabajo. Bien, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento es como un flechazo, un flechazo. Puede llegar en segundos, pero vamos a poner este ejemplo de un flechazo. Llega una flecha. Imagínense esas películas donde antes no tenían pistolas, ni bombas, ni metralletas, pero estaban las flechas, ¿verdad? El arco. Y llegaba la flecha en el momento menos pensado. ¡Pum! Y ¡pa! ¿Y qué hace la flecha con su punta bien afilada? Se mete dentro. Bien, esa es la sensación de sufrimiento. Por eso en castellano distinguimos muy bien dolor de sufrimiento. 3 palabras: dolor, sufrimiento, sanación. El dolor lo ubicamos en un órgano. Y ese dolor, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptarlo. Me di un golpe, un traumatismo en la rótula de la pierna. ¿Y qué tenés? No, nada. ¿Cómo que nada? Pero si está hinchada. No, no es nada. Pero si hay ahí un hematoma. No, no es nada. Pero a ver, muévela. No, no puedo, pero no es nada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un dolor? Aceptarlo. Aceptarlo. Ahí está. ¿Y qué hay que hacer después? Hay que hacer un tratamiento. Hay dolores que uno los puede manejar, se asume el organismo, ¿verdad? La naturaleza. Pero cuando son de otro calibre, ¿qué hay que hacer? Un tratamiento. Es decir, yo enterito, todo mi ser, tengo que ocuparme de mí mismo porque soy un doliente. ¿Sí? Ha llegado el dolor a mi vida, me tengo que ocupar. Porque ese dolor, y además, oiga, ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo llevar a los niños al colegio, no puedo cocinar, no me puedo mover porque se me ha hinchado mucho más, me tienen que ayudar, no puedo ni ir al baño. Vemos, y ya me empecé a preocupar, estoy desanimado y me estoy angustiando. Ahí ya estamos. El dolor se metió en las 6 dimensiones. Ese dolor se hace sufrimiento. Y tengo que hacer un tratamiento, ¿sí? Ir a un especialista, pedir ayuda, tengo que dedicar un tiempo, tengo que hacer un proceso, tengo que meter a mejor bisturí y después a lo mejor tengo que hacer rehabilitación. ¿Hasta qué? Hasta que la herida cicatrice. Es el proceso de un tratamiento de un dolor. Pues bien, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de las heridas internas de la persona. Las heridas internas, lo que dicen muchas personas, las heridas del alma, ¿verdad? Las heridas del espíritu. Y esas heridas ya no le llamamos dolor, le llamamos sufrimiento. Incluso sufrimiento existencial. Hay personas que se quedan sin sentido en la vida
pierden el sentido, por el gusto por la vida. Sufrimientos profundos, hondos, existenciales. Fíjense ustedes que en el mundo se suicida por día unas 1.500 personas por día. Y por suicidado lo intentan 20 personas. Entraron en un sufrimiento existencial. Se quedaron sin sentido en un túnel, en oscuridad. Bien, llegó la flecha, ¡pum!, un flechazo, y se mete bien dentro, y ese sufrimiento se mete, insistimos, en las 6 dimensiones. Y bien, ¿esa flecha me la voy a poder sacar de golpe? No. Esa flecha, ese flechazo, para sanarlo va a hacer un proceso de elaboración. Entramos en un camino de duelo. Entonces ya, para terminar este apartadito, vamos a recordar, y esto es lo más básico, ¿cómo definimos sufrimiento? Lo que una herida provocada por cualquier causa trabaja conmigo. Trabaja. Fíjense lo que estamos diciendo, que el sufrimiento trabaja conmigo. ¿Y cómo vamos a definir duelo? Lo que yo trabajo conmigo, que soy el sufrimiento. Atención, ¿qué es el sufrimiento? Una herida, provocada por muchas causas. Me afecta a todas mis dimensiones. ¿Y qué es el trabajo del duelo, la elaboración del duelo, la intervención en duelo? Lo que yo hago con esa herida. ¿Y qué quiere decir que hago con esa herida? Y aquí damos un pasito más. Que todos tenemos que vernos, regla de 3, con 3 S. ¿Cuáles son las 3 S? Sufrimiento, sufriente y sanador. Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, ¿el sufrimiento dónde está? ¿Arriba en el techo? No. ¿En la estratosfera? ¿En el suelo? ¿Aquí en las paredes? ¿En una moto? ¿En las paredes del hospital? No. El sufrimiento soy yo. Es decir, que somos sufrimiento y somos sufrientes. Sufrientes. Pero solo soy sufrimiento y solo soy sufriente, ¿no? ¿Qué soy? La tercera S. Soy y tengo que ser sanador. Sanador. A ver, volvemos al ejemplo del dolor físico. Díganme, ¿podemos estar con un dolor de estómago toda la vida? No, ¿verdad? Nos llegó un flechazo, se metió hondo. ¿Esa flecha puede quedar ahí dentro? No. ¿La podemos sacar de golpe? No, porque nos desangramos. Hay que hacer todo un proceso. Lo mismo con la herida interna. Ah, no. Pero ha llegado el sufrimiento a mi vida y ya se irá. No. Ah, el tiempo lo sana todo. No. Me pongo de actitud de víctima. No. Sufrimiento, cierto, soy sufrimiento. Soy sufriente en las 6 dimensiones, cierto. Y ahora soy sanador herido. Desde esas 6 dimensiones tengo que, como el ave fénix, remontar con todos los recursos divinos y humanos, con todos los recursos internos y externos, de los demás, de Dios, lo que tenemos dentro. Esa herida tiene que cicatrizar. ¿Cuál es la misión principal de un trabajo de duelo? Que la herida no puede ser permanente. Por eso hay que hacer un camino para curar esa herida. Pero atención, amigas y amigos, no solo es cuestión de curar una herida, es cuestión de cuidarse. Es cuestión de cuidarse. Cuando sufrimos, dice, sí, hay que sanar la herida. Sí, pero hay que sanar sobre todo al sufriente.
Porque ¿quién sufre? La persona en todas las dimensiones. Por eso no solo hay que curar, hay que cuidar. A mí me encantan esos versos de San Juan de la Cruz. Dice, mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Curar y cuidarse. Por cierto, díganme, ustedes, ¿no conocen personas que están sufriendo y se descuidan, están desaliñadas, hasta a veces dejan la higiene? Sí, yo tenía una señora en un grupo y nada, oiga, de piñón fijo, nada. Hasta que un día, escuchando un testimonio, precisamente de un matrimonio que habían muerto los 2 hijos en un accidente, los 2 hijos a la vez, y como ellos habían venido al grupo Resurrección, habían hecho todo un trabajo, y cómo iban adelante. Después de que terminó ese testimonio, viene la señora y me dice, ¡ay, Padre Mateo! Por fin se me cayó la ficha. Miren, se me cayó la ficha. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo sobre el sufrimiento, que eso es el duelo, no solo es emocional, que me desahogo. Hay que trabajarlo aquí. Se me cayó la ficha, ¿no? Y esta señora, oiga, muy descuidada estaba. Se le notaba sin autoestima, ¿no? Y dice, y a partir de ahora, Padre Mateo, voy a hacer lo que usted me diga. No me lo creo. Sí, Padrecito, no me lo creo. A ver, dígame qué es lo primero que tengo que hacer. Vaya a la peluquería que parece una bruja. Vaya a la peluquería que parece una bruja. Oiga, cuando volvió parecía una reina. Mira, vino al grupo y todos le dimos un aplauso. Claro, no solo hay que curar, hay que cuidar a la persona y cuidarse. Porque uno cuando sufre, por inercia, entra en la lógica del sufrimiento y se descuida. Somos, por tanto, sufrimiento, sufriente y sanador. Y damos un pasito más y, atención, ha llegado el sufrimiento a nuestra vida. El sufrimiento es muy serio, muy serio, muy serio. Y por eso cuando es un sufrimiento intenso, el sufrimiento parece todopoderoso, que nos desborda, no sabemos ni dónde tenemos la mano izquierda ni la mano derecha, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos dónde tenemos la cabeza, no sabemos cómo seguir. Sí. Por eso, al sufrimiento nosotros le atribuimos 5 notas. Tiene intensidad, duración, hay sufrimientos que se alargan. Tercero, echa raíces en las personas. Echa raíces, se metió en la persona, en la personalidad y no hay... Cuarto, el sufrimiento pasa factura. Ustedes no conocen personas que en un sufrimiento intenso parece que se han deteriorado como en años. Quinto, pero el sufrimiento tiene una nota muy especial. ¿Cuál es? Campana, tilín, tilín, tolón, tolón, de llamada. Avisa. ¿Cómo que avisa? Sí. La misión del sufrimiento es como el dolor en el cuerpo. Si tengo dolor, el dolor me está avisando. ¿Qué me dice el dolor? Señora, señor, usted tiene una herida, un golpe, un traumatismo, una lesión, una disfunción. Haga algo. ¿No es así? Tiene fiebre. Haga algo, es una campana. Pues muy bien, el sufrimiento, la herida interna, ese malestar, ese estar interiormente desanimado. La quinta nota, ¿cuál es? Señora, señor, usted tiene un sufrimiento, haga algo. ¿Qué va a hacer usted con el sufrimiento? Es decir, ¿qué va a hacer con usted misma, con usted mismo que sufre? El sufrimiento tiene intensidad, duración, echa raíces, pasa factura y nos llama la atención, es decir, nos pide, haga un trabajo de duelo. No se cruce de brazos. No se haga la víctima. Hágase protagonista de su sufrimiento. Esto es el trabajo del duelo. Y esto no se hace de la noche a la mañana.
Porque ya hemos dicho que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida parece que no vamos a poder con él. Incluso miren, si a una persona le dice que hay que ser feliz, ¿feliz? ¿Feliz? No me hables de felicidad, no me hables, normal. Por eso es muy importante el tiempo en el proceso de duelo. Pues muy bien, un dolor del cuerpo me dice, esa herida no puede estar con hemorragias, hay que sanar. Ese flechazo dentro, no se lo saque de golpe, porque no va a poder. Es más, si saca de golpe se va a morir. Si saca esa flecha, se va a desangrar. Hay que hacer un proceso, una metodología. Es el camino y el trabajo del duelo. Pues bien, si el sufrimiento tiene esas 5 notas, las recordamos: intensidad, duración, echa raíces, pasa factura, y nos llama la atención, señora, señor, joven, muchacha, niño, todos. Miren, mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Soy el más pequeño de 9 hermanos. Yo tuve que hacer un trabajo de duelo con 11 años. El trabajo del duelo, como el sufrimiento, es para todas las edades. Muy bien, y si ya sabemos las 5 notas del sufrimiento, ¿ahora qué viene? Las notas del trabajo del duelo. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero Padre Mateo ya nos tiene aburrido con la palabra trabajo de duelo. Si encima que sufro, encima tengo que trabajar. Ah, claro. Dígame, si tiene un dolor de estómago y usted se encoge y se queda ahí y ese dolor sigue, ¿qué le va a pasar? Un desastre. Usted tiene que trabajar, intervenir. Tiene que tomar una decisión, tiene que hacer una opción, tiene que aceptar que está sufriendo, tiene que aceptar que a lo mejor hay ahí cualquier herida, ¿verdad? Y tiene que proceder. Y esa herida tiene que cicatrizar. Ahora nos vamos al sufrimiento. Sufro por cualquier motivo, ya hemos dicho, está ahí. ¿Y esa herida es de por vida? No. Hay que hacer un trabajo de duelo en un camino, en una metodología. Muy bien, y las características en líneas generales del trabajo del duelo, todo esto que digo, después don Mario Irigoy nos va a recordar que lo tiene todo en videos. Hasta tiene un video que se llama así, las notas del sufrimiento, las características del trabajo del duelo, el duelo en fondo y forma. Pues muy bien, las características del trabajo del duelo, que es un proceso de cicatrización de las heridas internas. Recuerden que si no se puede estar con un dolor físico días, meses y años, tampoco con las heridas internas. Ay, pero yo vivo así. No entre en la lógica del sufrimiento, entre en la lógica del duelo, es decir, de la sanación. No olvidemos, sufrimiento es lo que la herida trabaja conmigo, que es duelo lo que yo trabajo conmigo, que soy sufriente. Y por eso un dilema esencial: o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y díganme, amigas y amigos, ¿ustedes no conocen personas que vienen sufriendo desde hace añares? ¿No conocen personas que se han ido a la tumba sufriendo, incluso más que años o antes? ¿No conocen personas que dicen, yo ahora estoy peor que al principio? ¿No lo han escuchado ustedes nunca eso? Estoy ahora peor. ¿Y no conocen personas que no quieren dejar de sufrir? Ojo, miren, yo algunas personas ya para confrontarlas, porque ya no sé qué hacer, le digo, usted no deje de sufrir. ¿Cómo, padrecito? Usted no deje de sufrir. Porque si deja de sufrir, ¿qué hacemos con usted? Si deja de sufrir, ¿qué hacemos con usted? ¿Cómo es eso, padrecito? Claro, es que usted ha hecho del sufrimiento una misión, un sentido de vida. Y ojo, y usted con ese sufrimiento llama la atención, que los hijos no vienen a verme, se hace la víctima, utiliza a todos, ¿no? No, pero no me diga eso, no, le digo eso y mucho más.
Usted manipula con el sufrimiento. A ver, usted quiere ser feliz. ¿Y cuál es la misión de su vida? ¿Y cuál es el proyecto de su vida? Entonces, características del trabajo del duelo. Primera, al sufrimiento hay que abrirle ventanas, no darle portazos. ¿Qué quiere decir que hay que abrir ventanas? Que hay que trabajarle con estas preguntas, que son las preguntas de la humanidad. ¿Por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? Sí, hubo una causa, pero ya mejor hace años. Pero yo sigo sufriendo. Recuerden que el sufrimiento echa raíces, se prolonga. ¿Por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo sufro? Porque, amigas y amigos, hay sufrimientos que son llevados bien y otros son llevados mal. Incluso miren lo que he dicho, que al sufrimiento hay que reconocer la intensidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se sufre? Sufrir. Saborear la amargura. Sí. No quitarle hierro. Reconocerlo, aceptarlo. Estoy mal. Sufrir. Pero que yo acepte, reconozca, no quiere decir que tenga una actitud dolorista. ¿Jesús tuvo una actitud dolorista? No. ¿Jesús buscó el sufrimiento? No. ¿Jesús se estancó en el sufrimiento? No. Jesús utilizó el sufrimiento. ¿Jesús se abandonó en el sufrimiento? No. Jesús se hizo protagonista. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo sufro? ¿Estoy haciendo un buen camino de sanación o un mal camino? Cuarto, atención, ¿me estoy añadiendo sufrimiento? Quinto, ¿estoy haciendo sufrir a los demás? Ay, esa pregunta, Padre Mateo, ya tengo bastante con mi sufrimiento. Egoístona, desgraciado. Ay, pero yo ya sufro, me voy a preocupar de los demás. Si no hacemos un buen trabajo de sanación, preocupamos, molestamos, hacemos sufrir a los demás. ¿Puedo decir algo? Un segundito que termine la exposición y después vienen ya las preguntas. Un momentito y el comentario. Entonces, ojo, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿A quién añado el sufrimiento? ¿Por qué me lo prolongo? Y aquí decimos una cosita, por favor. Hay un sufrimiento útil y un sufrimiento inútil. Hay un sufrimiento útil y un sufrimiento sin sentido. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? A ver, ¿para qué sufro? ¿Sí? Entonces, abrir ventanas con estas preguntas. Segundo, el factor tiempo. Es muy importante porque tenemos pasado, presente y futuro. ¿Nos podemos quedar en el pasado? No. ¿Tenemos que trabajar el presente? Sí. ¿Nos tenemos que lanzar al futuro? Sí. ¿Nos podemos morir con los muertos? ¿Quedarnos en un conflicto aplastados? No. Sanar la herida interna es manejar el pasado, el presente y el futuro. Mire, a nosotros nos gusta decir en la pastoral del duelo que necesitamos 3 corazones en uno. ¿Qué quiere decir que necesitamos 3 corazones en uno? Un corazón para recordar todo lo bueno del pasado, sobre todo la muerte de los seres queridos. Un corazón para recordar, sí. ¿Acaso el trabajo del duelo es para olvidar? Nunca. ¿Acaso el trabajo del duelo es para dejar de pensar en el ser querido que se ha muerto? Nunca. ¿Acaso el trabajo del duelo es para olvidar? Nunca. Un corazón para pensar, para recordar todo lo pasado. Necesitamos un segundo corazón. ¿Para qué es? Para vivir el presente y llorar la pena. Sí. Pero necesitamos un tercer corazón en uno, 3 en uno. ¿Qué es? Para mirar al futuro, a la esperanza, Esto es fundamental. La esperanza, recuerdan a las mujeres que van al sepulcro, Santa María Magdalena, no busquen entre los muertos al que está vivo. Muy bien, entonces
abrir ventanas con las preguntas básicas, no estancarse en el tiempo porque la vida no se para. Y ahora viene la tercera causa. ¿Dónde hay que trabajar sobre todo el sufrimiento? En el sufriente. ¿Sí? Y para terminar ya mi exposición, ojo con el tema del sufrimiento y del duelo. Y les hago una pregunta en voz alta, después vamos a tener un diálogo. A ver, sobre todo cuando es un duelo por la muerte de seres queridos, ¿puedo cambiar la muerte? ¿Cuántas veces decimos, ay, si todo fuera como 5 minutos antes, ¿verdad? Que lo han escuchado muchas veces ustedes, ¿no? ¿Puedo cambiar la causa? No puedo cambiar la causa. ¿Puedo parar el tiempo? No. Entonces, si no puedo cambiar la causa y no puedo parar el tiempo, ¿dónde tengo que hacer el auténtico trabajo de sanar una herida? En mí mismo. Dicho de otra manera, y le invito a que retengan esta frase, solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Por eso, queridas amigas y amigos, después de un gran sufrimiento, nadie es igual, para bien o para mal. Y todo esto hay que hacerlo en las 6 dimensiones, en las 6 dimensiones. Y ¿por qué tenemos que hacer un trabajo de duelo? ¿Y por qué en la iglesia hablamos de pastoral del duelo? Porque miren, después de la consagración, el sacerdote exclama, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué respondemos todos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué hay que hacer un acompañamiento que es tan humano, tan pastoral, tan divino? ¿Recuerdan a Jesús que fue a la casa de una familia porque había muerto una niña de 12 años, a Jairo? Una niña muerta en la casa, pastoral del duelo domicilio. Después, ¿recuerdan a la viuda que se muere su único hijo? La viuda de Naín, pastoral del duelo, camino al cementerio. Y después una familia, amigos de Jesús, el duelo del amigo, Lázaro en plena tumba. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Fíjese, ¿recuerdan los discípulos de Maús? Que se iban de la comunidad resentidos, discutiendo. Jesús nos ha fallado. Se iban. Jesús se pone detrás de ellos, hace pastoral del duelo. Esto es lo que tenemos que hacer. Nuestra gente sufre, sufre, y ahora especialmente por la pandemia, que es un duelo extraordinario, universal, con características propias. ¿Cuántas personas se internó su ser querido y después recibieron una urnita con las cenizas? Entonces tenemos mucha gente que sufre, especialmente por la muerte de seres queridos. La iglesia, no puede venir una gente a nuestra parroquia y decir, estoy mal, vaya un psicólogo o una psicóloga, vaya. O que puede decir el sacerdote, los agentes pastorales, los catequistas, es que yo de eso no entiendo. Ay, vaya. Dicho de otra manera, si nosotros estamos en sufrimiento porque se ha muerto un ser querido, ¿nos gustaría que nos respondieran eso? ¿Nos gustaría que nos dejaran solos? Estoy viviendo toda mi vida de fe en la parroquia. Cuando viene un momento de estos tan importantes, mi parroquia nula, no tiene respuesta, no están preparados los agentes pastorales. ¿Y qué quieres que te diga? Un sacerdote, un diácono, un agente pastoral le puede decir, ¿qué quieres que te diga? No. Y por eso, al igual que tenemos catequistas de niños, de jóvenes, de misiones para los presos, la pastoral de la salud, tenemos que tener una auténtica pastoral del duelo, que dé bienvenida, acogida, escucha. Y por eso tenemos, especialmente ya desde el año 93 en Argentina, los grupos de mutua ayuda en duelo, resurrección. Acompañamos en los duelos, sobre todo intensos, durante 9 meses, 28 semanas, semana por semana.
es una presencia, un acompañamiento, un desahogo, una iluminación en nombre de la Iglesia. Porque, ojo, un grupo Resurrección no es un grupo de gente que sufre, es un grupo de la comunidad que ofrece ese servicio tan humano, tan pastoral a la gente. Lo hace en nombre de Dios, porque somos comunidad. Por tanto, podemos dejar a la gente que sufra y la podemos dejar en esos momentos tan importantes donde está la muerte, donde está, y hay que hacer el anuncio. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Bien, entonces la pastoral del duelo no solo es que yo entienda estas cosas, es que tengo que hacerla. Entonces, ¿qué es fundamental? Que tengamos la pastoral del duelo en cada parroquia. Y para eso, esencialmente, dos presencias. El ministerio de escucha, porque no toda gente que sufre por la muerte de un ser querido necesita un grupo. No. Pero sí ser escuchados 1, 2, 3 veces. Y los duelos intensos, como la muerte de un hijo, suicidio, homicidio, etcétera, etcétera, tener este grupo. Por eso tenemos los coordinadores que se van preparando, tenemos bibliografía, tenemos materiales. La pastoral del duelo es una respuesta pastoral concreta, que trabajamos desde esas 6 dimensiones, un proceso de duelo hasta que la herida va cicatrizando. Y termino con esto, un trabajo de duelo que tiene un final. ¿Eso quiere decir que la herida está totalmente cicatrizada? No. ¿Que va a haber añoranza? Sí. Pero, ¿qué me da la pastoral del duelo? Un botiquín de recursos para que cuando vienen esas caídas, dificultades o añoranzas, yo ya tenga los recursos y sobre todo que tengo la compañía, la comprensión, los sacramentos de la comunidad. Por eso, ojalá que en cada parroquia de nuestra diócesis tengamos el Ministerio de Escucha en Duelo y tengamos el grupo de mutua ayuda Resurrección, con todas muchísimas más posibilidades que tenemos. Y tenemos además todo, la tradición de la Iglesia, ejemplos de cómo se han elaborado los duelos en los santos, en tantas personas. Y tenemos los duelos de Jesús y de María. Tenemos todo. Por tanto, tenemos una grave responsabilidad, no dejar sola, abandonada a nuestra gente. Porque ahora sí que concluyo diciendo que si no los atendemos nosotros, pues los atenderán otros. Irán a buscar a otra gente que haga lo que nosotros no hacemos. Es la pastoral del duelo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí yo quería comunicarles y vamos a abrir el diálogo. Pero antes, por favor, Mario, tan amable, díganos, por favor, qué recursos también para esta pastoral tenemos a mano de todos. Por favor, adelante. Muchos recursos, gracias Padre Mateo por la charla. Muchos recursos tenemos hoy por hoy en la web, en el teléfono celular, y se los paso a compartir en pantalla. Está la página web pastoralduelo.org, que ahí se está abriendo. En la izquierda van a poder ver distintos títulos para desarrollar, y justamente sobre lo último que hablaba el Padre Mateo, si se ve donde señalo el mouse, los contactos de los grupos Resurrección actuales. Ustedes pueden picar ahí y ahí van a poder encontrar los distintos grupos en nuestro país y en otros países que también ya hay grupos Resurrección, como en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, en España. Este es uno de los recursos, y también hay un correo electrónico para contactarse con el Padre Mateo y algunos temas. También hay audios, videos, todos referidos a la pastoral del duelo. Otro recurso que tenemos, ya más bien audiovisual, es el canal de videos en YouTube,
El Camino del Duelo, donde van a ver, además del Padre Mateo, otras personas refiriéndose siempre al tema del duelo y al acompañamiento. Y con temas que todos, acá justamente el Padre Mateo mencionaba sobre algunos de los temas. A ver, voy a abrir uno solo de los videos para que lo vean lo sencillo que es, porque lo pueden hacer con el celular y demás. Dado el sufrimiento en nuestra vida por cualquier causa, externa o interna, y nos sentimos heridos. Esto es la gran ventaja que tiene, que además de poder ver ustedes con un computador, lo pueden ver con el celular, o por ahí algún tema específico se lo pueden enviar por WhatsApp a quien ustedes quieran. Hoy por hoy estos vínculos son muy fáciles de poder transmitir. Sí, es un recurso que lo tienen a la mano. Todas las semanas subimos nuevos videos y lo que les aconsejo hacer es por ahí es suscribirse al canal para que a medida que vayan subiendo nuevos videos ustedes puedan ser avisados a través de algún mensaje. Otro de los recursos que tenemos es en Facebook, donde diariamente se van actualizando también algunos mensajes de reflexión, videos, la misma charla que estamos haciendo, ¿sí? Ahí está el Padre Mateo. Y hace eso, reflexión donde la gente tiene la posibilidad de interactuar, hacer su comentario, su agradecimiento, o preguntar, o está contando que justamente necesita ayuda porque ha fallecido un familiar y de alguna manera vinculamos a los grupos Resurrección. Uno más de los temas, de los recursos para aquellos que suelen usar el podcast en Spotify, también en audios. La gran ventaja que tiene que uno lo puede también escuchar en celular o a través de los auriculares. Uno tiene la posibilidad de muchísimos temas referidos al acompañamiento, no solamente en el duelo, sino a la persona que está enferma o a los familiares. Voy a abrir solamente uno de ellos. Aquí, el duelo en la familia. Es como un reproductor. Yo voy a pasar un poquito más ahí, a ver si se escucha. Que hayan hablado, dialogado con su propia muerte. Porque lo que no se integra, no se acepta, no se supera. Integrar y hablar la propia muerte. Ahí está. Dejo de compartir pantalla. La gran ventaja que tiene esto, que son todos videos cortos, ¿sí? De 3 minutos, 4 minutos. El Padre Mateo junto con otros religiosos caminos, yo siempre digo esto, van al grano, van sobre un tema específico, van al grano y con absoluta claridad, que nos puede ayudar muchísimo a nosotros. Padre Mateo, estos son los recursos. Por ahí también una foto que va a sintetizar todo es esta, la comparto ahora para el que le quiera sacar una foto, o lo comparto en pantalla. Es esta. Ahí van a tener todos los recursos, ¿sí? Si alguno quiere sacarle alguna foto y demás, ahí tienen todos los datos que les acabo de mencionar. Y Padre Mateo, cuando vos digas, también está disponibilidad el tema de bibliografía. Muy bien, entonces ahí ven ustedes en la página web pastoralduelo.org tenemos los audios, el camino de duelo en YouTube, los postcat, tenemos hasta el comentario del Evangelio de cada día y el Facebook Pastoral Duelo Resurrección, porque podemos tenerlo todos los días. Se sube un video, un mensaje para toda América Latina. Y los coordinadores de los grupos de duelo Resurrección, tenemos un WhatsApp de información y de formación. Los coordinadores son gente que ha pasado por el mismo sufrimiento, han elaborado su duelo, se han capacitado y han sido elegidos por su párroco para coordinar el grupo Resurrección. Y estamos en formación permanente. Es muy importante que las coordinadoras y coordinadores sean gente que haya sufrido, que haya hecho su proceso. No hablan de memoria, no, porque eso los va
llevar a una mejor empatía, los va a perseverar, lo van a hacer por gratuidad, no por profesionalidad, y tienen una experiencia, tienen información, formación, espiritualidad, y no lo hacen al título personal. Los coordinadores lo hacen en nombre de la parroquia. Resurrección es un grupo de mutua ayuda en duelo. Y ahora, por ejemplo, el mes de agosto vamos a tener 5 lunes de formación para los nuevos coordinadores. Y además de todos estos materiales para preparar a los coordinadores y estar con ellos, tenemos una bibliografía. Ahora, por favor, Mario, también, ¿qué libros, qué material didáctico tenemos para el tema de la elaboración de los duelos? Ahí vemos, muy bien, tenemos un librito, Resurrección. Este es el manualito, el manual que todos los dolientes que participan del grupo Resurrección lo tienen. Es un libro de bolsillo, cabe en el bolsillo de una camisa. Recuerden, y ya aprovecho, que todo doliente se tiene que convertir en dueliente. No solo es estar en duelo, sino hacer el duelo. Y en este librito está el ideario, qué es el grupo Resurrección, las temáticas, lecturas, orientaciones. Es un libro muy pequeñito, con muchas ediciones, pero es, insisto, el manual de los que asisten. Porque las personas no asisten solo a un grupo de mutua ayuda para desahogarse, que eso hay que hacerlo también, sino para hacer un trabajo. Por eso en cada grupo Resurrección, junto a la ronda de desahogo, está la oración, la bienvenida, se toca cada encuentro un tema, se dan refuerzos positivos, se dan tareas para la semana, lecturas, darse caricias positivas. Es un trabajo de todo un año, porque a los duelos intensos hay que hacerle un acompañamiento intenso. Adelante, por favor, Mario. Vivir como resucitados. Aquí un librito también muy pequeño. Jesús nos va llevando en los relatos bíblicos, los que hemos mencionado antes, en la casa, la viuda de Naín, etcétera, los discípulos de Maús. Un libro que muy simpático, Vivir como resucitados. Adelante. Un libro que ya tiene más de 35 ediciones, escrito con una mamá que murió su hijo. Hizo un proceso de sanación, estuvo participando del grupo Resurrección, se preparó, llegó a ser coordinadora, Cecilia Bacino, de Montevideo. Y miren ustedes, todas las semanas se venía desde Montevideo a Buenos Aires a participar del grupo. ¿Qué les parece a ustedes? Sanar la muerte de un ser querido, la editorial San Pablo. Aquí está todo lo que hemos dicho. Este es un librito de la editorial Guadalupe en Argentina que tiene 700 frases de lo que hay que hacer. Sufrimiento, duelo y sanación. Frases como la que hemos escuchado. O yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Este es un librito cortito pero muy interesante. Adelante, Mario. Este es un libro con muchas ediciones, escrita con un matrimonio que se ahogó la hijita en la pileta de su casa. Es un libro muy práctico, muy interesante. Adelante, Mario. Cuentos para elaborar el duelo. A las personas que están en sufrimiento, las imágenes, las poesías, las narraciones, les ayuda muchísimo. A veces es difícil de pensar en pleno sufrimiento al principio. Entonces hay textos que ayudan mucho. Cuentos para elaborar el duelo. Adelante. Un libro muy interesante que se lo aconsejo a todos. Escrito, aquí Mario me tiene que ayudar con ¿cuántos, Mario? ¿Cuántos escribieron este libro? Hay 27 testimonios, Padre Mateo. Porque aquí fue Mario el que ideó este libro. 27 personas, matrimonios en duelo, que escribieron, sobre todo por la muerte de hijos, su proceso. Cómo sanaron su herida. Un libro que merece la pena. Duelos para la esperanza. Adelante. El duelo de los hermanos está escrito por mi propio sobrino, ya que uno
de mis sobrinos, su hermano David, murió con 29 años trabajando en un centro de salud de muerte súbita en España. Y a los 2 años de un tumor cerebral murió su padre. Así que mi sobrino Jesús escribió este libro por la muerte de su hermano y del padre. Un libro que merece la pena, El duelo de los hermanos. El duelo de los nietos, hay que darle mucha importancia a este duelo de los nietos. Los abuelos sufren por ellos, por los nietos y por los hijos que sufren por la muerte del hijo. Este libro tiene 4 duelos de personas actuales y un duelo muy llamativo de un personaje del año 160 después de Cristo, que tuvo 6 hijas, murieron 5 hijas de 6, pero lo que él escribió, Cornelio Frontón, el preceptor, ni más ni menos que del emperador Marco Aurelio, lo escribió por la muerte de su nieto de 3 años, del año 160. Como ven ustedes, el tema del duelo tiene historia. Un libro muy interesante. Adelante. Bueno, el duelo no cierra si no hay perdón. 40 narraciones siguiendo las 6 dimensiones. Este es un libro también que le aconsejo encarecidamente porque sirve para todo, hasta para la confesión. Y para cerrar esas heridas nuestras que tenemos ahí, el duelo del perdón. Adelante. Si curas la herida de tu hermano, un libro que aconsejo, escrito por 13 coordinadores. Sufrieron. Tenemos gente, por ejemplo, que su hijo fue asesinado y ahora esa mamá es coordinadora de una parroquia. Una mamá que murieron en un año 2 hijos, etcétera, etcétera. Y casos de suicidio. Hicieron su proceso y no dijeron, chao, gracias parroquia. No. Ellos se prepararon, se pusieron al lado de un coordinador y terminaron siendo coordinadores, es decir, agentes de la pastoral del duelo. Editorial Guadalupe. Adelante, Mario. Un libro que les aconsejo, Duelo por la muerte del hijo, escrito con un matrimonio de Villa Mercedes, San Luis, que murió de leucemia, Santiago, con 17 años. Este es un libro que ha salido de mi tesis doctoral. Adelante, Mario. Por supuesto, un libro que no tendríamos que dejar de leer, Los duelos de Jesús y de María. Este no hace falta ni comentario, les va a gustar muchísimo y les va a dar una perspectiva de cómo Jesús afrontó su sufrimiento. Adelante. Pastoral del duelo, el tema que hoy hemos dado. Este es librito. Yo le aconsejo, porque además tiene la historia del duelo, la historia en la patrística, el duelo en la Biblia, todo lo que hemos dicho y cómo se tiene que encarar una pastoral. Si hay que aconsejar un libro, que sea este, Editorial San Pablo, Pastoral del duelo. Adelante. El duelo cristiano. A ver, ¿el cristiano tiene un modo de sufrir y de trabajar sus heridas? Sí, eso es el duelo cristiano. Además que tenemos un modelo. Editorial San Pablo, se lo aconsejo. Adelante. El duelo por la viudez, un libro que nos han pedido mucho por muchos años. Padre, mi mamá vivió 40 años, ha enviudado. Este libro ha sido escrito por 6 viudos y 6 viudas de distintas edades. Por ejemplo, una viuda que le mataron a su marido, lo mató un drogadicto. El marido tenía 28 años, ella 26, con una niña. Después terminó siendo coordinadora del grupo Resurrección. Muchos que han muerto en la pandemia. ¿Cómo elaborar la viudez? Adelante. Y por supuesto no podía faltar un libro que creo que era también necesario. El duelo por la muerte de los padres. Adelante, Mario. Ahí estamos, Mateo. Ahí están todos. Bueno, tenemos mucho material, como ven, y ahora a su disposición, quien quiera comentar, observar, añadir, preguntar, criticar, lo que quieran. Adelante, Mario. Para poner un orden, tienen todos la posibilidad de levantar la mano y de alguna manera aquellos que quieran poder hacerlo. El resto nos quedamos muteados
para no intercalar las voces. Si y Mario nos ve la mano levantada, pronuncia el nombre y le da paso. A ver. Y si no lo encuentran, levantan la mano simplemente. A ver. Me parece que quedó muy claro todo, padre Mateo, ¿eh? No, tranquilo. Ahí, Marcela Fortuna. Adelante, Marcela. Te escuchamos. Buenas noches. Yo quería saber, padre Mateo, porque usted dijo que si no pasamos por un sufrimiento, una pérdida, no podemos estar en la pastoral de duelo o coordinar la pastoral del duelo. Pero uno puede ponerse, por decirlo así, en los zapatos de la otra persona y entender a la otra persona, aunque no lo haya pasado, o sí tiene que pasar ese sufrimiento para saber lo que es, porque uno puede, no sé si me sé explicar lo que quiero decir. Sí, sí, pero yo no he dicho que no pueda coordinar, sino que preferentemente los coordinadores queremos que sean personas que tengan una experiencia de haber pasado por un sufrimiento. Pero no basta con sufrir, ¿eh? Porque, a ver, yo ya aprovecho a hacer una pregunta. ¿El sufrimiento enseña? No. A ver, Federico, ¿qué quiere decir con ese no? Cuéntenos. Y después sigo con Marcela. Bueno, padre, el sufrimiento no enseña a que a que siempre sufra. Si tenés que sufrir una vez no pasa nada, o dos, pero si tenés que sufrir siempre no te ayuda porque no lo superás al sufrimiento, no te recuperás. Así es. Mire, el sufrimiento por sí mismo no enseña nada. Si fuese así, todos los que sufren y sufren mucho serían catedráticos en la universidad. ¿Y qué es lo que enseña? El trabajo del duelo, lo que yo hago con el sufrimiento. Por eso, miren, y sigo con lo que dijo Marcela, que es muy importante. Yo pongo este ejemplo. Ha muerto un hijo. La muerte de un hijo es un sufrimiento Que no se recupera. Que araña las entrañas, ¿no? Que araña las entrañas. Pero todo sufrimiento, Federico, todo sufrimiento, todo tiene que cicatrizar. Todo. Porque, y ojo con esto, ¿saben ustedes cuál es el mayor sufrimiento que hay? El mayor sufrimiento, ¿saben cuál es? El que no se elabora. El mayor sufrimiento es el que no se trabaja. No existe el dolorómetro. No existe comparación de sufrimiento. Hay gente que dice el mayor sufrimiento es la muerte de un hijo o una hija. ¡Ojo! ¿Y no conocen ustedes novios que se han suicidado por la novia o viceversa? ¿Sí? Yo conozco más gente que se ha suicidado por un fracaso, etcétera, 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 que no padres y madres que han muerto el hijo. Y por eso yo voy a deducir que ese novio sufría más en absoluto. Que ese padre y madre sufrían menos que ese novio que le dejó la novia y que se ahorcó, ni mucho menos. Es decir, que no supo afrontar un trabajo de duelo. Entonces, ¿quién es un buen agente de la pastoral del duelo? Aquella persona que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe, pero no basta con que haya experimentado el sufrimiento. Tiene que haber hecho un camino de sanación. Un camino, recuerden, cicatrizar la herida. Eso supone que no va a haber añoranza, no. Que no va a haber momentos de cierta tristeza, no. Que tiene que dejar de recordar, no.
sino que tiene un botiquín de recursos. Y cuando vienen esos latigazos, sabe controlarlos. Porque, queridas amigas y amigos, una cosa es sufrir sobre una herida abierta y otra es sufrir sobre la cicatriz de una herida. Y lo digo porque hay mucha gente que dice, Padre, no me pida que me olvide de mi ser querido, pero por favor, no me diga que no hable de él, al contrario. Pero esa herida tiene que cicatrizar. Y siempre yo por eso le recuerdo, dígame, cuando alguien se va a morir, y nos vamos a morir todos, también ustedes, y si puede despedirse, ¿qué es lo que le dice a su gente? Estén unidos, ánimo, no sufran por mí, sean felices. ¿No es así? Después nosotros hacemos lo que nos da la gana y no respetamos la voluntad de los muertos. Y decimos encima que los queremos. Entonces, Marcela, ¿qué les pedimos nosotros sobre todo a los coordinadores? Que es un tema muy serio, porque reunir 10 personas con la muerte, homicidios, suicidios, que esa experiencia de sufrimiento la hayan trabajado. Segundo, que sean mujeres y hombres de fe, que hayan llevado su sufrimiento de Dios, porque son agentes de la pastoral. Resurrección, la pastoral del duelo, no es un grupo de psicólogos o de psicoterapeutas para que la persona se desahogue. No, es un trabajo en las 6 dimensiones. ¿Qué le pedimos a los coordinadores? Que no empiecen una coordinación y después, ay, no, y es muy duro para mí. No, el que ha sufrido y sabe lo que es, tiene una fortaleza interior, se pone en el lugar de los demás, porque eso va a llevar todo un proceso de 1 año. ¿Por qué queremos coordinadores que en lo posible tengan esa experiencia? ¿Por qué? Porque si viene un papá y una mamá que se ha muerto un hijo, una viuda joven, un hermano, etcétera, y quien está coordinando ha pasado por eso y se le ve sereno, ¿qué me está diciendo? Se puede. Y le veo alegre, se puede, y está feliz, se puede, y encima nos ayuda a nosotros que sufrimos. Eso es. Y nos da la esperanza de la vida eterna. Eso es. Por eso queremos que las personas tengan la experiencia de sufrimiento, experiencia de trabajo de duelo, experiencia de coordinar. Han pasado 1 año entero. Por eso tenemos una guía de coordinadores y sobre todo mujeres y hombres muy humanos, mujeres y hombres muy comunitarios, muy parroquiales, mujeres y hombres de Dios. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Gracias, Padre Mateo. Ana Luna, habías levantado la mano. Adelante, Ana Luna, te escuchamos. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Padre, por la charla. Siempre lo escucho en Radio María los días lunes. Mi pregunta es si ha escrito o tiene videos o podcasts sobre duelos, pero no por la muerte de un familiar o amigo, sino otro tipo de duelos, como puede ser, no sé, la pérdida de trabajo, la pérdida de un vínculo, o solo se refiere a este tipo de duelos. Sí, nosotros nos centramos sobre todo en los duelos por la muerte de seres queridos, ¿no? Y está también el duelo por el aborto provocado, pero nunca hay que olvidar que todo trabajo de duelo es por un sufrimiento. ¿Recuerdan lo que hemos dicho al principio? Y retomo y agradezco a Ana que haya dicho esto. Mire lo que hemos dicho. El mayor sufrimiento a la larga es el que no se elabora, pero el mayor sufrimiento es la falta de esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza está unida a la fe y al amor. El gran trabajo de duelo es sobre la fe, la esperanza y el amor de cualquier circunstancia. Y por eso una separación, un choque, disgusto entre hermanos, pérdida de conflictos, amenazas, emigraciones, etcétera, 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 la soledad, todo se tiene que elaborar, todo se tiene que elaborar,
¿sí? Yo solo escribo por el momento porque es un campo tan inmenso y además por otra razón, porque ese campo se lo dejo para que Ana Luna escriba ella también. Bueno, sí, y esto Pero de, sí, es muy importante tener orientaciones, ¿verdad? De esos procesos de duelo. Ahora, de las pérdidas, sobre todo. de todo tipo, de sí. todo, ¿eh? Recuerden, y por omisiones, enfrentamientos, separaciones, de Sí. todo. Pero permítanme que diga una cosita. Ustedes saben que hay un gran filósofo, además político, senador, Cicerón, en la época republicana, que fue mandado matar por Marco Antonio. Y Cicerón escribió muchísimo sobre el duelo. ¿Por qué? Porque murió su hija. Murió su única hija. Y escribió una autoconsolación, de consolaciones. Estamos hablando, él murió en el año 46 a.C. Miren, una autoconsolación. Él mismo dice, soy el primero que ha escrito un libro de autoconsolación. ¿Y qué hizo Cicerón? Leyó todo lo que habían escrito los griegos, que ya vienen desde Crantor, desde el siglo IV a.C. Crantor, conocemos que escribió una consolación a un amigo que se cayó la casa y mató a la esposa, a los hijos, a todos. Y Crantor escribió lo que llamamos los escritos de consolación. ¿Y qué dice Cicerón? Dice, mire, ¿y dónde lo escribió? En un libro que lo aconsejo y que se puede encontrar en internet, las disputaciones tusculanas, las tusculanas, un libro magistral. ¿Y qué dice? En el fondo, el sufrimiento siempre es el mismo. El trabajo del duelo siempre es el mismo. Llega un sufrimiento a la vida, sí, efectivamente hay circunstancias, coyunturas, pero el trabajo en fondo y en forma siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Y yo le doy la razón. Lo que pasa es que uno tiene que escribir porque hay esas circunstancias. Pero no olvidemos que el trabajo es por todas partes. Pero bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo que frente a la muerte de un ser querido y en las circunstancias que se dan las muertes, obviamente es el duelo más intenso con más dificultad. Bien. ¿Alguna pregunta más? Y si no, ya vamos cerrando el encuentro y esperando, Monseñor, que pudiera dar unas palabras conclusivas. Ahora bien, ver, antes de Mariana, que Monseñor... Sí, un momentito. Mariana. Recuerden, sí, un momentito, Mario, que cuando hablamos, por tanto, de la pastoral, como cualquier pastoral, es que es una pastoral organizada, inteligente, fundamentada en la pastoral del conjunto de la Iglesia, en un organigrama, con una continuidad, con una información permanente, con una espiritualidad. No estamos hablando de un grupito en la parroquia, de gente que ha sufrido, que se reúnen para aliviarse y que es una cosa de ellos. No. Es la pastoral de la Iglesia, responsabilidad de atender a sus hijos en el momento de mayor sufrimiento de la vida. Y yo lo digo por experiencia, mire, yo he pasado por muchas cosas, me han amenazado hasta de muerte, pero cuando yo tuve que pasar con 11 años por la muerte de mi madre, que murió con 53 de cáncer, siendo el más pequeño de 9 hermanos, ¿no? Y ahí es muy importante, por eso que tengamos auténticos agentes de pastoral del duelo, igual que tenemos agentes de pastoral, catequistas, de todo. Adelante, Mario. Damos la palabra a Mariana, que está levantando la mano. Mariana, adelante. Buenas noches. Soy Mariana, mi esposo Hugo, somos familia misionera. Visitando familia nos encontramos con una mujer que fue violada para que no violen a su hija discapacitada ni a su mamá anciana con la que vivía. Al año de esta violación muere la hija y al año siguiente muere la madre. Deja de creer en Dios. ¿Por dónde empezamos? Porque no conocíamos de la pastoral del duelo, solamente hemos tratado de
de escucharla, acompañarla, estar y tener su confianza. Y es como dice el padre, es como que no quiere dejar de sufrir. Su consejo, por favor. Gracias, Mariana, Hugo, gracias. Y bueno, usted ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué es lo que más resiente la fe? Que aleja de la fe, de la creencia, que enoja a la gente y se alejan de la iglesia, del obispo, de los sacerdotes, de los curas, de las monjas, del culto, de todo. ¿Qué? Las heridas de un gran sufrimiento. Ese sufrimiento desbordó a la persona. Desbordó. Yo que soy de mujer de hombre, de fe, de oración, de esto, como este sufrimiento, Dios me abandonó, una gran crisis. ¿Recuerdan las 6 dimensiones? Corporal, emocional, mental, social. Me he sentido abandonado. Entonces es un golpe tremendo. Y por eso, ¿cuántas personas quedan resentidas con la iglesia? Miren, siempre que ustedes vean a una persona alejada o resentida de la iglesia, es muy importante saber que tiene un duelo sin elaborar. Por eso esto es una pastoral no solo imprescindible, es básica, es esencial. Recordamos de nuevo, porque estamos en el meollo de nuestra fe, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y además, porque las personas que sufren se hacen muchísimas preguntas. ¿Por qué el sufrimiento para mí? Si yo soy una persona buena, en cambio otros, Dios se ha olvidado de mí. Por eso es muy importante que la pastoral empiece primero, ¿qué? Dando hospitalidad, acercándose a la gente que sufre, no esperando solo que vengan. La pastoral de duelo es una pastoral misionera. Después, ¿qué es muy importante? La escucha, que la persona se alivie, se desahogue, porque si la pena no sale del corazón, se pudre y nos pudre a todos. Después, que un proceso, no es una o dos veces, una continuidad. Por eso decimos grupo de mutua ayuda todo un año, porque la flecha que vino se metió, pero no se va a salir de inmediatamente. Y todas esas preguntas, ese desconcierto que hay, que a las personas miren, enojo, rechazo, todo hay que hacer un proceso de acompañamiento, empezando por primer lugar con acercarse, la hospitalidad, la escucha, que se desahoguen, y después poco a poco, pero no abandonar a las personas. Insisto, no podemos decir, ¿y qué quieres que te diga? O esto es con el tiempo, o vete a no sé qué. No, nosotros somos los especialistas de la esperanza, de la fe y del amor, del anuncio de la resurrección. Pero lo primero, lo que ustedes están haciendo, acompañar, escuchar, y después viene todo lo demás, y todo esto con mucha empatía y respetando los tiempos. Recuerden, una gran herida no se sana de la noche a la mañana, y por supuesto no se sana solo. Por eso la pastoral del duelo es una pastoral que se ofrece, va a los lugares. Miren ustedes, ¿por qué abrimos los grupos Resurrección? Porque veíamos eso. ¿Saben lo que veíamos? Por ejemplo, se moría un ser querido en estas circunstancias. Estaba el velatorio, los entierros, todo muy bien. ¿Y después qué? ¿Y después qué? No había continuidad. ¿Sí? Y las personas se sentían solas, abandonadas, porque ya el sufrimiento a la persona la abandona, la isla, se encierra. Por eso los grupos de mutua ayuda es para dar una continuidad a una pastoral del duelo que empieza incluso antes de la muerte y que sigue, que esto es muy importante, con el velatorio, las misas, toda la parte sacramental, que es fundamental. Pero después hay que darle una continuidad. Pero lo primero, como ustedes han hecho, escuchar, alivio, desahogo y mucha esperanza. Gracias, Padre. Padre Mateo, creo que ya estamos con el tema de las preguntas. ¿Te parece que vayamos cerrando el encuentro? Muy bien. Monseñor... Bueno, sí, una cosita. Ya, esto de la pastoral del duelo es muy importante que se tengan en cuenta los diáconos.
Los diáconos tienen que hacer la pastoral de la caridad. ¿Y qué más caridad que cuando estamos en el mayor sufrimiento? Hoy, por ejemplo, estuve hablando justo unos minutos antes de estar con ustedes con un diácono en Reconquista, que coordina un grupo de duelo. Ha empezado a coordinar, porque dice, tengo tanta gente que viene a la parroquia, a la comunidad, el obispo me ha dicho, ¿no? Y ha dicho el obispo, a ver, sobre todo también los diáconos. Bueno, entonces todos podemos ser coordinadores, estar en la pastoral. Y recuerden que no solo es coordinador de un grupo, es la pastoral de escucha, escuchar. Porque hay personas que necesitan 1, 2, 3, 4 momentos de escucha. Y decirles que sí, tenemos también la guía del Ministerio de Escucha en Duelo, la guía para 12 encuentros, la guía para 28 encuentros. Nosotros acompañamos a los que se quieren preparar y después coordinamos, acompañamos a los coordinadores. Es decir, no es un francotiradores, es una pastoral organizada con experiencia, con bibliografía y con mucho acompañamiento. Bien. Monseñor Pedro Laxague y también el padre Justo Rodríguez. Padre Justo, quisiéramos poder escucharlo. Muy bien. Está silenciado, padre. Ahí está. Ahora, ¿me escuchan? Perfecto. No, solo agradecer al padre Mateo y bueno, y a todos los que han participado, ¿no?, en la charla. Bueno, no voy a añadir nada, simplemente a propósito de lo que decía el padre Mateo, el domingo pasado rezábamos en la misa el salmo del pastor, ¿no? Bueno, pues eso, el sufrimiento es la quebrada oscura, ¿no?, por la que pasamos, que dice el salmo, ¿no? Aunque camine por quebradas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, ¿no? La presencia de Jesús que se hace viva y se hace carne en la iglesia, en la parroquia, en aquellos que acompañan, ¿no? Entonces, simplemente pues esto, agradecer y animarnos a hacer este camino, ¿no?, de acompañar a los que sufren. Muchas gracias, padre. Gracias. Y finalmente, Monseñor Pedro Laxague, le pedimos unas palabras conclusivas de esta charla y una bendición, por supuesto. Muy bien. Yo quería presentar al padre Justo, es el obispo auxiliar, así que todo lo que él dice me auxilia a mí. La palabra de él siempre me acompaña y acompaña a toda la diócesis. Y bueno, y muchas palabras más no voy a agregar. El padre Mateo es conocedor de esta pastoral, ha vivido ese proceso desde su tierna infancia y ha sabido y ha podido darle ese empuje grande, ese entusiasmo que él tiene en algo tan doloroso, y eso nos enseña. Para el Señor Jesús no hay nada imposible y todos podemos dejarnos ayudar por Él y ayudar a otros, porque Él nos asiste a todos. Esta es una pastoral donde no solamente los sacerdotes tienen cabida, sino principalmente los laicos, y eso es muy lindo. Es un gran ministerio. Seguramente en algún momento habrá ministerios del duelo, ministros del duelo, que se apoyarán en esto, ¿no? Pero no solamente para tener un título o una estola o no sé, sino para realmente mostrar ese camino de la Iglesia que acompaña a todos, y especialmente a los más sufridos, a los que sufren, a los que están más desesperados, para volver a nacer la esperanza. Bueno, gracias, felicitaciones, Padre Mateo, un gran gracias, en nombre de toda la diócesis. Esperemos que después empiecen a florecer los grupos en todas las parroquias. Acá nos vamos con todos los libritos y todos los videos, yo creo que se van a entusiasmar mucho, porque nos han pedido mucho.
No sé qué pasó, que solamente entraron 50 en el Zoom, cuando había muchísimos más que han pedido. Algún problema técnico hubo, pero no importa. Haremos la difusión de este material. Mario nos va a ayudar con la grabación y todo eso. Bueno, yo los bendigo, les deseo una buena noche y acompañemos el dolor. Entramos en el viernes, es el día que vamos a rezar por todos los fallecidos por el COVID. Y bueno, tiene mucho que ver con todo esto que hablamos hoy. Así que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Y espíritu. Y que Dios los bendiga mucho, los premie por el esfuerzo y el trabajo que hacen, y que nos acompañe a todos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.